Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a Todo Fútbol Entrevistas. Bueno, estamos ante una nueva entrega de nuestra sección de No Todo es Fútbol y hoy tenemos, me acompaña como es habitual, con su camiseta del Levante Unión Deportiva, mi compañero y amigo Curro. Hola Curro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Edu, pues la verdad que con muchas ganas de afrontar esta nueva entrevista. Hoy seremos mayoría granota en este pequeño espacio, así que con muchas ganas ya de empezar a charlar con nuestro invitado en el día de hoy. Sí, sí, hoy sois mayoría de granotas, ya que yo soy valencianista declarado. Hoy me ganáis 2-1, porque hoy tenemos con nosotros a don Ricardo Ten, nadador y ciclista paralímpico. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, muy buenas. Bueno, un placer tenerte aquí, darte las gracias por tu tiempo y nada, y espero que disfrutes la entrevista tanto o más como la vamos a disfrutar nosotros. Perfecto. Bueno, Curro, pues si te parece ya sin más preámbulos, sin más dilación, empezamos a dispararle preguntas al web de Ricardo. Y bueno, empiezo yo si te parece, yo mismo. Ricardo, preguntarte, bueno, queríamos comenzar un poco, ¿no? Por el inicio de tu carrera, bueno, más que de tu carrera, de tu historia, ¿no? Sabemos que a la edad de 8 años sufriste ese accidente, ¿no? Un accidente eléctrico, ¿no? Con unos cables de alta tensión que te llevó a perder ambos brazos y una pierna, ¿no? ¿Cómo viviste aquella experiencia tan dura siendo tan pequeño y cómo fue tener que adaptarte a una nueva forma de vida desde tan pequeñito, desde tan joven? Bueno, cuando eres tan pequeño, pues creo que no te das realmente cuenta de la gravedad de lo sucedido. Sí que es cierto que cuando eres pequeño, pues esa capacidad de adaptación yo creo que es mayor, ¿no? Que si te sucede de adulto. Y yo creo que eso me ayudó bastante, ¿no? A que era pequeño, pues aún eres totalmente dependiente de tu familia, de tus padres. Y bueno, pues no fue un palo tan gordo, ¿no? Esa necesidad, ¿no? De esa ayuda. Pero bueno, lo viví, pues supongo que de una manera no normal, ¿no? En la que, pues al principio sí que es un momento duro y dramático, sobre todo para mi familia, pero que poco a poco, ¿no? Pues con la ayuda de todos, de mi familia y de todo mi entorno, ¿no? Pues consigo ir poco a poco, ¿no? Valerme un poquito por mí e intentar de alguna manera, ¿no? Seguir con mi vida, ¿no? Bueno, pues con esos periodos de adaptación que son normales en estos casos. Uh -huh. Y ahora queremos hablar un poco, Ricardo, de tus inicios en el mundo del deporte, porque no sabíamos si antes del accidente habías tenido alguna vinculación con el mundo del deporte, y si no es así, ¿cómo fue tu primer acercamiento a la natación adaptada y si desde un primer momento pensabas que podías llegar tan lejos? Bueno, desde pequeño la verdad que me encantaba el deporte, era algo que me apasionaba, lo único que no practicaba deporte federado, sí que practicaba deporte escolar y entre amigos muchísimo, pero hasta después del accidente no empecé a competir. Después del accidente sí que es cierto que yo estaba como muy vinculado a mi hermano, que en esa época era piloto de motor de velocidad y pues bueno, yo le acompañaba a todas las carreras, a todos los circuitos y yo creo que de ahí nació mi pasión por la competición. Pues al principio en aquella época pues no existía la información que existe hoy en día, ¿no? Porque hoy en día pues es difícil que no hayas oído hablar del deporte paralímpico, pero bueno, en aquel entonces la primera noticia que tuve yo del deporte adaptado fue de una persona que se estaba preparando para un campeonato de España de natación paralímpica, además bastante cerca de casa, en un club muy cercano, en el Aquatic Campanar. Y bueno, pues allí me presenté yo, ¿no? Porque la verdad que había algo que me apasionaba, era la competición, ¿no? Siempre había competido, entre comillas, con mis amigos y con la gente, mis compañeros del colegio, a nivel amateur totalmente, y sabía que se me daba bien porque en ocasiones era capaz de ganarles, ¿no? Y cuando vi la oportunidad de poder competir en igualdad de condiciones que las mías, pues
allí que me presenté y allí fue donde me enseñaron pues todo sobre la natación, ¿no? Porque yo llegué allí casi sin saber ni nadar los estilos. Ujú. ¿Y cuándo te diste cuenta realmente de que por este camino podías llegar al deporte profesional? ¿Dónde estuvo el cambio de chip? Bueno, no más que un cambio de chip, yo creo que fue algo progresivo, ¿no? Porque cuando tú empiezas, como os he dicho, ¿no? De una manera muy al principio de aprender la técnica, de ir aprendiendo cada vez, ir viendo que vas mejorando tus tiempos, empiezas con objetivos más pequeños, campeonatos regionales, campeonatos autonómicos. Recuerdo muy bien cuando hice la primera vez la mínima para ir a los campeonatos nacionales, ¿no? La marca mínima que exigían para ir a los campeonatos nacionales. Y bueno, después allí, pues poco a poco cada vez te vas involucrando más, ¿no? Pues empiezas a conseguir alguna buena marca, que te consigue estar en algún podio a nivel nacional. Después la seleccionadora ve que tienes potencial y te empieza a llevar a competiciones internacionales, ¿no? Yo debuté a nivel internacional en el europeo del 95 en Perpiñán y poco a poco cada vez te vas vinculando más con el deporte de alto nivel, ¿no? Y siempre quieres aspirar a más, ¿no? Siempre quieres ir pues, a mayores competiciones y pues después del europeo vino el mundial, después del mundial los juegos, ¿no? De Atlanta que fueron pues bueno la manera, ¿no? De vivir esa sensación, ¿no? Como los grandes deportistas, ¿no? Que habías visto en televisión. Y luego, como bien dices, tras pasar por diferentes campeonatos y después de ese primer campeonato europeo en el 95, llegas a Atlanta 96 y ganas 2 medallas. ¿Cuál es el recuerdo de tus primeros Juegos Paralímpicos con tan solo 21 años? Pues eso, que era muy joven, que tenía mucha ambición. Es cierto que para mí llegar a Atlanta ya fue todo un logro, pero cuando llegamos allí, en mi prueba principal, que siempre han sido los 100 metros braza, recuerdo muy bien que en las eliminatorias de por la mañana hicimos el récord del mundo y fue algo abrumador, ¿no? Como pensar, creo que bajé 2 segundos, mi mejor marca hasta ese momento y fue algo bueno, que no esperaba y yo creo que me abrumó muchísimo, ¿no? Después por la tarde en la final estaba muy nervioso, yo supongo que los nervios del principiante, ¿no? De ir a tus primeros juegos, cuando llegas allí y está algo tan grande, ¿no? Una piscina abarrotada de gente, algo que no estás acostumbrado. Creo que me pasó factura y bueno, conseguí la medalla de plata, me quitaron el récord del mundo y el recuerdo que tengo es pues casi de frustración, ¿no? Y eso yo se lo achaco un poco a la juventud, ¿no? Cuando queremos ser tan ambiciosos, ¿no? Que al final no nos damos cuenta de lo que hemos conseguido. Y el recuerdo que tengo es eso, ¿no? Y un aprendizaje muy grande de esos juegos en los que de ahí salí con la lección bien aprendida, ¿no? Que tenía que aprender a disfrutar el momento porque después ese momento pasa y no eres capaz de volver a recuperarlo ni a disfrutarlo, ¿no? Y yo recuerdo que tengo es ese de frustración por no haber podido conseguir esa medalla de oro. Bueno, pero después de Atlanta te consolidas en la élite de la natación paralímpica, ¿no? Donde consigues ser 13 veces campeón de Europa, 7 veces campeón del mundo, logras obtener el récord del mundo de 100 metros braza, ¿no? En la categoría SB4 y llegas a conseguir en tu palmarés 3 medallas de oro, una de plata y 3 de bronce entre los Juegos Paralímpicos de Atlanta 96, Sydney 2000, Pekín 2008 y Londres 2012. ¿Qué campeonato es el que recuerdas con más cariño o con alguna memoria especial? ¿Y cuál fue para ti el más difícil de todos los mencionados? Bueno, recuerdo que los Juegos de Sydney fueron especiales porque fueron 4 años muy intensos en lo que lo único que tenía en la cabeza era intentar conseguir esa medalla de oro que se me había escapado en los Juegos de Atlanta y fueron 4 años muy intensos en lo que para mí lo único que existía era la natación, ¿no? Y después, pues otro recuerdo especial fue también los Juegos de Pekín, en la que también conseguimos esa medalla de oro
porque pudimos disputarlos y pudo venir conmigo mi entrenador de toda la vida, que por motivos laborales no había podido estar en una gran competición como son los Juegos, y el poder disfrutar de su compañía, ¿no?, en unos Juegos dentro del equipo nacional, yo creo que fue especial para los dos, y creo que no, que son momentos que vivimos allí en Pekín, no se nos va a olvidar en la vida. Y entonces llega un giro importante en tu trayectoria, ya que después de muchos años en la natación decides cambiar el deporte y pasarte al ciclismo adaptado de forma profesional. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión y si fue algo que nació de ti mismo, fue una motivación o hubo algo relacionado con la salud que te hizo replantearte este cambio? No, bueno, en principio, pues como en cualquier carrera deportiva de las personas, ¿no? Pues hay una curva ascendente en la que no paras de mejorar, sigues mejorando hasta que llega un momento en el que te estableces, ¿no? Y el seguir mejorando tus marcas cada vez es más difícil. Después de mucho tiempo, pues mis marcas ya no eran como las de antes, la gente joven que venía por detrás venía apretando mucho. La motivación y la ambición que hacía falta, pues yo notaba que ya no la tenía. Después de los Juegos de Río, en los que no conseguí ninguna medalla, pues creo que fue el momento de decir que mi carrera como nadador se había acabado. Pero lo único, pues eso, que el deporte me había ofrecido tanto que no quería dejar pasar la oportunidad de poder seguir disfrutando del deporte y de la competición, que es lo que me gusta, y sobre todo del ciclismo, ¿no?, que es una de mis grandes pasiones. Lo único bueno, que la gente que me conoce sabe que yo estoy muy vinculado con la bicicleta desde pequeño, era mi medio de transporte. En pretemporada pues salía con los amigos, hacía triatlones, y fue el momento de decir, pues bueno, vamos a probar con la bicicleta, porque hasta ese momento pues mi vinculación con la natación pues no me permitía el poder practicar otro deporte, y fue cuando decidí, pues eso, probar en el ciclismo. Y pues bueno, muy sorprendido también con la rápida adaptación a la nueva disciplina y con lo rápido que llegaron los éxitos. Y Ricardo, ¿cómo conseguiste adquirir un nivel tan alto en tan poco tiempo? Y si crees que al tener experiencia, aunque sea en otro deporte, te favoreció a la hora de competir e incluso, sobre todo, ganar. Por supuesto, yo creo que la clave está ahí, el bagaje que tenía yo ya con casi 20 o 21 años compitiendo al máximo nivel a nivel internacional en la natación, era una experiencia muy valiosa para poder seguir compitiendo en ciclismo, ¿no? Aunque fuera nuevo en esta disciplina, pues sí que tenía que hacer adaptaciones de entrenamiento, adaptaciones de tipo corporal y tal, pero lo que es la competición, los nervios que se sufren en una competición, pues para mí no eran nada nuevos, y yo creo que eso me favoreció muchísimo, ¿no?, para poder estar enseguida a un gran nivel. Y Ricardo, ¿qué recuerdo guardas de los dos últimos Juegos Paralímpicos ya con el ciclismo? Sobre todo de los extraños Juegos, ¿no?, de Tokio 2021 y sobre todo del más reciente como es París 2024 con 4 metales entre los dos campeonatos. ¿Qué memorias tienes de estas dos grandes competiciones? Pues totalmente diferentes, totalmente diferentes. La verdad que cuando cambiamos de disciplina después de los Juegos de Río, nuestra ilusión era intentar conseguir ir a unos sextos Juegos que serían para mí en una nueva disciplina, y ese era el gran objetivo. Pero sí que es cierto que con el paso de esos años hacia los Juegos de Tokio 2021 adquirimos un gran nivel, ¿no? Y ese ciclo pues nos hacía estar esperanzados, ¿no?, en obtener un buen resultado en los Juegos de Tokio, porque así lo decían, ¿no?, las competiciones previas a esos Juegos. También es cierto que la experiencia nos decía, ¿no?, que los Juegos son una competición muy especial en el que siempre hay muchas sorpresas y puede suceder cualquier cosa. Y los Juegos de Tokio pues fueron eso, muy peculiares por el tema del COVID, sobre todo, que después de estar ahí preparándonos tanto tiempo, pues no sabíamos si se iba a celebrar, si los iban a cancelar, si los iban a retrasar. Pero bueno, fueron un poco extraños en ese sentido, con mucha incertidumbre.
con un recuerdo muy, muy especial y muy bonito que yo creo que no se me va a olvidar en la vida por ser el abanderado del equipo paralímpico en esos Juegos, ¿no? Que es algo, pues yo creo que es muy especial, es un reconocimiento a toda una carrera, ¿no? Que muy pocos deportistas pues tienen el mérito de poder hacerlo. Y bueno, también un poco frustrante, ¿no? De vivir ese momento con el estadio vacío, ¿no? Porque es un momento muy especial, ¿no? El día de la inauguración en la que todos los países desfilamos, ¿no? Entramos en ese estadio que normalmente suele estar abarrotado y es algo increíble y muy emocionante, pero que en los Juegos de Tokio pues tuvimos que vivirlo con el estadio vacío, ¿no? Sin público. Y pues bueno, yo ya había vivido 5 Juegos como nadador en los que los estadios habían estado abarrotados y tuve que vivir esa experiencia justamente en los Juegos que yo era el abanderado. Pero bueno, aparte de eso, la verdad que los Juegos de Tokio, yo esperaba un poquito mejor en cuanto a resultados, porque lo que os comentaba antes, ¿no? En el ciclo había obtenido grandes resultados, creo que llegué en un estado de forma increíble, estoy casi incluso por deciros que mi estado de forma era mejor que el de los Juegos de París. Pero bueno, al final lo que sabemos, ¿no? La experiencia nos decía que en los juegos siempre pueden pasar muchas cosas, que siempre hay sorpresas y no nos permitió, ¿no? El poder conseguir esa medalla a título individual que era tanto lo que buscábamos. Sí que conseguimos una medalla en la velocidad por equipos, que fue también muy especial porque al final las medallas que consigues en los relevos y en los equipos pues también son muy especial porque las vives con una intensidad creo que mucho mayor que las medallas individuales. Pero al final la mayoría de deportistas que practicamos deportes individuales, pues queremos, ¿no? Conseguir esa medalla a título individual. Quedamos, creo que fue cuartos en la velocidad, en la persecución individual en la pista, que fue la prueba que estuvimos preparando. Pero bueno, la verdad que el nivel fue altísimo. Los 5 primeros corredores batimos el récord del mundo, o sea que yo creo que ahí decía un poco el nivel, ¿no? De lo que había llegado la gente a esos juegos. Y después, pues bueno, los Juegos de París pues han sido increíbles, ¿no? Intentamos durante todo ese ciclo de 4 años orientarnos a otra prueba. En esta ocasión decantamos nuestra preparación para la crono en ciclismo, que pues bueno, sí que está relacionada con la pista, pero no del todo, ¿no? Intervienen otros sistemas de energía en los que la crono pues es una prueba mucho más de resistencia y también pues bueno, con un ciclo también lleno y repleto de éxitos que también nos hacían ser muy ambiciosos y esperanzados en los resultados. Y bueno, pues en esta ocasión creo que sí que salieron los resultados incluso más de lo que, mejor de lo que pensábamos, ¿no? El conseguir esa primera medalla individual en la pista, en la persecución individual, la primera medalla también para el equipo paralímpico español en París, no sé, unos juegos muy especiales, ¿no? El poder que se celebraran tan cerca de casa pues nos permitió que hubiera muchos amigos y familiares estando allí pudiendo disfrutar de las pruebas. No sé, yo creo que también tener el mismo horario que en España, pues eso también facilita mucho la visibilidad que nos dio en los Juegos. Y nada, un recuerdo increíble, ¿no? Al finalizar con esa medalla de oro en la crono, que, pues, bueno, que después de tantos años uno cree que no va a poder volver a disfrutar, ¿no? De momentos tan increíbles como esos y el conseguirlo pues fue algo que pues, no se me va a borrar en la vida. ¿Y qué similitudes y diferencias principales hay entre las dos disciplinas que has competido, natación y ciclismo? ¿Qué similitudes principales ves entre ambos deportes y también qué diferencias? Sí. Bueno, yo considero que todos los deportes llevados a nivel internacional o alto nivel son todos muy, muy exigentes. Considero que la natación y el ciclismo son dos deportes durísimos. Estoy casi por decirte incluso que la natación es más dura porque a nivel mental te exige muchísimo. Es un deporte en el que es muy cíclico, muy repetitivo, estás en un medio que no te permite tener todos los sentidos. Al final estás muchísimas horas con la cabeza dentro del agua viendo una raya en el suelo para arriba y para abajo y eso te hace
tener un máximo esfuerzo mental, ¿no? Para eso, para seguir mejorando con pequeños gestos, y lo considero que es muy, muy duro, ¿no? Y en el ciclismo, pues la verdad que lo que sí que he notado es eso, ¿no? Que también es muy duro, ¿no? Pero que a la hora de entrenar, pues te permite, ¿no? Disfrutar muchísimo más. Cuando salgo a la carretera a entrenar, pues es algo, ¿no? Que es increíble, ¿no? El poder entrenar en contacto con la naturaleza, estar cada día cambiando de sitio de entrenamiento, de paisajes, es algo que te hace mucho más llevadero el entrenamiento. Y en cuanto a la diferencia del ciclismo en carretera y del ciclismo en pista, pues al final el ciclismo en pista se parece muchísimo, muchísimo a la natación, porque al final es muy cíclico también, el tiempo es el que marca totalmente los parciales, a los que tienes que ir, a lo que son esfuerzos como que muy intensos pero más breves, y en la carretera es diferente, ¿no? También son esfuerzos intensos, pero son mucho más prolongados en el tiempo, ¿no? Y bueno, pues ahí sí que noté una gran diferencia cuando hice el cambio, porque sí que tuve que adaptar tanto la preparación como la técnica que hacía falta, ¿no? Para poder sobrellevar todos esos tipos de entrenamientos. ¿Y cómo es el día a día de un deportista paralímpico profesional y cómo es la temporada? ¿Cómo la prepara? Pues la verdad que se asemeja bastante a cualquier tipo de deporte, ¿no? Que queramos ver. Nosotros nos marcamos como objetivos, pues siempre tenemos un par de competiciones referencia como objetivo, que pueden ser los mundiales de pista o los mundiales de carretera, y por supuesto a largo plazo los juegos, ¿no? Que es la competición máxima de referencia. Pero al final, pues entre medias de esas grandes competiciones siempre tenemos competiciones nacionales, regionales, alguna también de Copa del Mundo internacionales, en las que podemos ir testeando y ver nuestro nivel de entrenamiento cómo va, ¿no? Al final lo que hace siempre es pues hacer varios picos durante la temporada para llegar en el mejor momento en los objetivos principales de la temporada. Y cambia mucho esa preparación en cuanto a una temporada normal, a una temporada con algún campeonato importante o unos juegos. Cambia mucho esa preparación de que haya juegos a que no los haya. Normalmente, después de los juegos, normalmente, pero no siempre es así, normalmente después de los juegos como que hay como no un bajón de nivel, pero sí que hay un estancamiento, ¿no? De ese nivel. La gente como que se ve que relaja un poco porque la presión para los juegos pues es muy grande, y bueno, pues al final todo va encarado a esa preparación de los juegos. La temporada de los juegos es muy, muy especial, en la que si de normal ya cuidamos competiciones internacionales, pues de cara a los juegos pues aún somos mucho más exigentes, ¿no? Intentamos cuidar el mínimo aspecto en todo, ¿no? Alimentación, material, concentraciones en altura, pruebas en túnel del viento, pues un montón de aspectos, ¿no? Que hacen que puedas ir, ¿no? Mejorando esos pequeños segundos, ¿no? Al tiempo, y que al final son muy decisivos en la competición. Y ya para ir cerrando, nos gustaría hablar un poco de ti, Ricardo, y también sobre el deporte paralímpico. Sabemos que detrás de cada logro hay el doble de esfuerzo, de trabajo, de constancia, y que muchas veces ese camino no es fácil sin el apoyo. ¿Cómo vives tú esta realidad desde dentro, y si crees que hay el apoyo necesario o aún falta mucho, mucho camino por hacer? Bueno, nunca hay suficiente apoyo, ¿no? Siempre hay que pedir más. Yo la verdad que he vivido toda la evolución del deporte paralímpico, y en mis comienzos pues la ayuda era cero, ¿no? Poco a poco pues yo creo que ha habido conciencia, ¿no? De eso, ¿no? De que pues una sociedad que se precie, ¿no? Como es la española, pone en valor, ¿no? Que sus deportistas también paralímpicos tengan grandes resultados. Creo que dice mucho, ¿no? De la sociedad de un país, y yo creo que eso pues poco a poco se ha ido mejorando con ayudas, con patrocinadores, con ayudas desde Federación, ayudas desde el Comité Paralímpico Español,
y yo creo bueno, que sí que hay que seguir mejorando porque, pues bueno, siempre tenemos que fijarnos con con los países que tenemos encima de nosotros y hacen lo máximo, en los que pues siempre hay una integración mayor con el deporte convencional, siempre hay una investigación y desarrollo mayor en cuanto a materiales y material, ¿no? Para seguir mejorando en tiempos y en efectividad. Y nada, yo creo que sí que hemos mejorado, pero siempre hay que aspirar a seguir mejorando más. También sabemos que es un gran esfuerzo para todo tu entorno, ¿no? Para toda tu familia, tus amigos. ¿Has notado siempre el calor y el apoyo de los tuyos, de tus familiares, de tus amigos? Y me gustaría saber si destacarías a alguien principalmente. Bueno, como vosotros habéis dicho, ¿no? Yo creo que muy importante el contar con el apoyo de nuestro entorno familiar, ¿no? Si ya lo es muy importante contar con ese apoyo en el deporte convencional, ¿no? Sobre todo en el deporte de base, cuando estamos comenzando, ¿no? Cuando pues esos familiares, nuestros padres, nuestros hermanos, son los que nos ayudan a llegar a los entrenamientos, nos ayudan a desplazarnos, pues imaginaros en el deporte paralímpico, ¿no? En el que tienes muchas más dificultades para poder tener tu autonomía a la hora de desplazarte y muchos otros aspectos, ¿no? En los que si no contaras con esa ayuda de la familia sería imposible. Y nada, pues yo creo que es imprescindible, ¿no? La involucración de la familia en el deporte paralímpico para poder llegar a eso, a querer, ¿no? Seguir progresando y llegar a competiciones internacionales y objetivos mayores. Y ya para ir terminando, como bien hemos comentado al principio de la entrevista, ¿no? Retomamos ese hilo con el cual te hemos presentado y sabemos que te identificas mucho con un club deportivo, ¿no? Como es el Levante. ¿Qué te trae a este club? ¿Qué arraigo tienes con este club y cómo importante es en tu día a día el equipo de Orriols? Pues mira, yo no he sido muy futbolero. Desde pequeño, la verdad, que lo que más vivía eran las carreras de motos, ¿no? Porque mi hermano era piloto de motos de velocidad y lo que me apasionaba eran las motos. Pero claro, o sea, al final un niño se empapa de fútbol, quiera o no quiera. En el colegio está todo el día, todos los niños queremos jugar a fútbol. Yo, de hecho, pues en el patio jugaba muchísimo a fútbol. De hecho, pues a mí no me elegían el último en los partidos, o sea que eso quería decir algo, que no era el más malo de todos, o sea que bueno. Y nada, la verdad que tengo un familiar, mi tío, que es muy levantinista, muy granota. Y el recuerdo que tengo yo era de él siempre ir con el transistor pegado al oído, ¿no? De a ver cómo iba, ¿no? Ahí los partidos cuando aún estaban en segunda y en segunda B. Y no lo entendía, ¿no? No entendía esa gran pasión por este equipo. Y pues es cuando ya me hago más mayor, ¿no? Cuando tengo la ocasión de conocer todo lo que se hacía desde el club, donde tengo la oportunidad de colaborar con ellos. De hecho, pues, soy embajador también de la Fundación del Levante y creamos un vínculo ya que dura muchísimos años, ¿no? Y esa pasión por los colores granotas, ¿no? Y bueno, hacernos disfrutar tanto. Si algo tenemos los granotas es que disfrutamos los ascensos como si hubiéramos ganado la Champions, o sea que al final yo creo que eso también hay que ponerlo, hay que enmarcarlo, ¿no? Y saber, ¿no? Bueno, que somos un club más pequeño, a lo mejor más modesto, nos toca convivir con otro club, ¿no? Que es el principal de la ciudad, en el que pues todas las miradas van hacia él, todos los medios de comunicación están ahí con ellos, pero la verdad que nosotros pues estamos muy orgullosos de nuestro club, de ver cómo se pelea y ojalá este fin de semana seamos capaces de en Elche poder puntuar como mínimo, ¿no? Y que estemos más cerca de ese ascenso. Bueno, Ricardo, antes de cerrar, nos encantaría que compartieras unas palabras con los chicos y chicas que, como tú, conviven con alguna discapacidad, ¿no? Y que a veces, bueno, por el hecho de sentirse quizás inseguros, ¿no? O con miedo a intentarlo, pues bueno, no se atreven, ¿no?
a practicar deporte o simplemente al día a día, ¿no? ¿Qué les dirías para animarlos a creer en ellos mismos y a probar cosas nuevas como el deporte u otros sueños que puedan tener, ¿no? Porque a veces sin querer mentalmente, psicológicamente, tú mismo te pones una autobarrera, ¿no? Sí, bueno, es cierto que muchas veces las barreras no las ponemos nosotros mismos y bueno, hay que intentar derribar esas barreras. Hay algo que a mí siempre me han dicho mis padres desde pequeño, ¿no? Que para saber que una cosa no podía hacerla tenía que intentarla muchas veces, que les animaría, ¿no? Que hoy en día el tener una discapacidad no es impedimento para practicar cualquier tipo de deporte, ya sea en cualquiera de sus versiones, lúdica, social o incluso competitiva, como la que me gusta a mí, ¿no? Yo creo que es eso, animarlos a disfrutar de esa herramienta tan potente que es el deporte, de socializar, de crear nuevos amigos, de poder disfrutar con familiares, con amigos, con compañeros, ¿no? De una jornada de deporte y bueno, sin olvidarnos de lo fundamental, ¿no? Que es el deporte también para nuestra salud. Si ya es muy importante para todas las personas que no padecen discapacidad, pues incluso aún todavía es más importante, ¿no? Para las personas que sí que tenemos algún tipo de discapacidad para mantener esa calidad de vida, ¿no? Que no que no nos perjudique y que podemos llevar pues, una calidad de vida adecuada. Pues bueno, Ricardo, hasta aquí llegaría la parte de la entrevista, ¿no? Antes quería dar las gracias al contacto que nos une, que nos ha facilitado Javi de la Osa, un gran amigo nuestro aquí de la casa, al cual enviamos también un fuerte abrazo. Y cómo no darte las gracias a ti, Ricardo, porque con tu increíble palmarés es un claro ejemplo de superación y de esfuerzo, mostrando que a pesar de todos los desafíos, los retos que te ha puesto la vida, lo has sabido superar con mucha pasión y determinación y como tú dices tú, como bien has dicho, me quería quedar con esa frase de para saber que no puedes hacer una cosa, la tienes que intentar muchas veces. Así que nada, darte las gracias por habernos prestado un poquito de tu tiempo para también darte a conocer entre nuestros espectadores. Espero que también les haya gustado la entrevista y sobre todo, como no, darte las gracias a ti y espero que sigas cosechando muchísimos más éxitos y ampliar ese palmarés muchísimo más. Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Bueno, Ricardo, me uno a las palabras de Curro, las subrayo una a una. Y bueno, y también decirte que aunque yo sea valencianista, deseo que el Levante suba a Primera División y si también sube Leche, pues aún mejor, porque cuando más equipos valencianos estén en Primera División, pues bueno, más bonito es el fútbol, ¿no? Porque al final hay derbis, ¿no? Y esa rivalidad, pues siempre que sea dentro del respeto y la deportividad, pues son bonitas, ¿no? Así que ojalá el año que viene podamos ver dos partidos de primera división, dos derbis, tanto el de Mestalla como el de Ciutat de Valencia, entre Granotas y Chess. Y nada, como te ha dicho Curro, es un placer haberte tenido aquí, un placer haberte conocido. Espero que hayas estado muy cómodo y nada, se nos ha pasado volando. Tu presencia le da caché al canal y nada, y solamente me queda que desearte mucha suerte en tus proyectos tanto personales como deportivos. Déjame una Vale, cosilla, vale. Edu, un segundo. Ricardo, porque se nos ha pasado fuera de lo deportivo, en lo extradeportivo, ¿no? Hace poco te fuiste nombrado hijo predilecto de la ciudad de Valencia, ¿no? ¿Qué se siente al tener este reconocimiento? No pocas personas pueden estar orgullosos de tener ese reconocimiento. Nada, como tú bien dices, pues eso, muy orgulloso de recibir ese nombramiento, ¿no? Creo que como sociedad civil es el máximo galardón que se puede recibir, ¿no? El que tus ciudadanos o el que las personas que viven en tu ciudad piensen que eres merecedor de ese título, pues a mí me hace estar muy orgulloso y muy contento. Agradecerles a toda la sociedad valenciana el apoyo que siempre he recibido y nada, intentar devolverles, aunque sea en muy poquitos cachos, ¿no? Pues el poder pasear el nombre de nuestra ciudad por todo el mundo. Ahí está. Bueno, pues ahora sí, Ricardo, nos despedimos de ti. Nada, un auténtico placer y una auténtica gozada.
y un abrazo enorme, el que te mandamos aquí desde el canal de Todo Fútbol Entrevista, Ricardo. Un saludo. Un saludo. Chao, chao, chao.